Bienvenidos a la segunda edición del Board Member Summit, este evento exclusivo para CEOs, gerentes generales y miembros de directorio de las empresas más importantes del país. Muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando recibí esta invitación quería proponer una pregunta como esta: ¿cuál era el misterio del fracaso para las empresas familiares exitosas? Y esto porque ya han hablado anteriormente, hay un porcentaje muy bajito. Yo voy a intentar llevarlos por una travesía, por eso es que comencé con esta imagen. Esta es una travesía en la que todos arrancamos. Es una travesía que a veces incorporamos más botecitos, pero en los que quiero ahora tal vez plantearles, no necesitamos más instrumentos que un faro y una brújula, por más tecnología que haya. Y ahora lo intentaré decir. Es evidente que aquí hay 96% que no van a pasar a la cuarta generación. Y esto no lo digo yo, lo dice este estudio de un centro de investigación de la Universidad Católica en la que no pasamos a la cuarta generación. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si todos estamos prevenidos? ¿Por qué si todos estamos trabajando en la gobernanza? Que por cierto, es un poco complejo no intentar definir gobernanza. Y aquí me voy a meter en un tema. Gobernanza solo son 3 cosas: ejercicio del poder, reglas y consecuencias. No es más. Y eso sirve efectivamente para cualquier grupo humano, pero no es más compleja la definición. Entonces trabajamos en la gobernanza, trabajamos en los directorios, todo lo trabajamos y no pasamos. Entonces, lo que quiero ahora es que hemos preparado con nuestro equipo y están los cuadritos vacíos porque esa es la ruta. Porque hay una ruta interdependiente y multivariada. Lo que estamos viendo en este cuadro es exactamente lo que hacemos cuando entramos a una compañía. Conocemos la estrategia de la empresa, que puede tener misión, visión, propósito, una maravilla, pero es de la empresa. Conocemos las conductas que hay, algunos hábitos, porque vamos viendo que hay conductas que se repiten. Miramos también cómo es esa cultura familiar y deducimos cuál es la institucionalidad familiar. Y aquí otra palabreja que también maniáticamente me encanta definir. Institucionalidad no es otra cosa que vivir dentro de instancias. Por eso es que es institucional. ¿Y eso qué significa? Que puede haber una institucionalidad familiar que los domingos, en una parrilla, se resuelve el tema, y esa es la instancia. Oye, pero el directorio... No. La instancia es el domingo, la conversación de mamá y papá. Uno tiene que leer eso, y eso es lo que uno ve. Esa es la parte de afuera del iceberg. Entonces, cuando uno ve esto, se pregunta, ¿y cuál es la causa? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué todos decimos, nosotros, orgullosamente, y está muy bien, empezamos de la nada, hemos crecido muchísimo, pero fíjense, al final dice, cada vez nos cuesta más llevar la fiesta en paz. Y aquí un pequeño quote: ausencia de guerra no es paz. Y nosotros vamos pensando que la ausencia de guerra es paz. Y como en el último post que hice, lo he puesto en LinkedIn, el tiempo en el mundo de la familia empresaria no resuelve nada, lo empeora. Así es que no es que ya se le va a pasar, no te preocupes, no. Es grave. Entonces vamos a hacer algunas preguntas y vamos a pasearnos. La primera cosa que hemos observado, es que hay un exceso de confianza. Y cuando hay un exceso de confianza significa, pero es que ya
estamos en este negocio, venimos creciendo, sabemos lo que hacemos, podemos tener un liderazgo y la confianza nos gana. Esta es una historia que conozco muy de cerca, una historia que comenzó hace muchos años comercializando patos. Un inmigrante japonés, llegado de la Segunda Guerra Mundial, con nada. Y se dio cuenta que siendo japonés había mucho chifa, chinito. Y chinito comiendo pato. Entonces japonés vendiendo pato. Y como venía la demanda, dijo, ¿y por qué voy a estar comprando pato? Puedo criar patos. Y en el 63 se anima con 35 patitas reproductoras. En Tomás Marzano, hoy día es uno de los locales que tiene esta familia, pero ese tiempo era pues pura chacra. Y conforme va avanzando se van dando cuenta que no solamente comiendo patito, también comiendo pollito. Y unos años más tarde comienzan con 468 pollos. Ya están imaginándose, porque evidentemente saben que estoy cerca de esta familia, a quién me estoy refiriendo. Pero ¿saben una magia? Una de las grandes cosas que he escuchado hoy y agradezco es que si la esencia no la escribimos y la tenemos casi grabada, se nos pierde. Y la esencia son los valores y los principios. Esto es un extracto de una carta de Julio Soichi Tanimoto. Julio Soichi Ikeda Tanimoto, que escribió a sus hijos en el año 84. Y fíjense qué interesante, porque cada vez que alguien ingresa a nuestras instalaciones, se va a encontrar con la reproducción de la carta, porque es lo que leemos, es lo que recordamos, es lo que renovamos. Y ahí nos habla de honradez, de laboriosidad, nos habla de respeto a los mayores y de atención a los menores. Por eso es que nosotros hablamos de intergeneracional, no de relevo generacional, sino es intergeneracional, porque así como hay un sucesor, hay un sucedido. Entonces hay que tomar en cuenta ese proceso. Perenne estudio de la vida y del trabajo. Y fíjense, este señor, que no fue a la universidad, nos dice, porque hasta ahora nos sigue diciendo, el error es la madre del triunfo. No importa qué tan líder eres, no importa qué tan tu marca cuánto valga, no, el error es la madre del triunfo. Y exige, deben frenar la autoseguridad. Tenemos que vivir siempre con la mentalidad de un principiante. De esa forma, con esa cosa adherida, en la mañana Katia Ñaños refería a que no bastaba aceptar los valores del... No basta aceptar, por supuesto que no basta aceptar. No, si yo los comparto, no me sirven. Nos sirve para ayudar en este viaje a la familia a adherirnos. Pero una adhesión es incondicional. Y esa adhesión es la que permite que podamos ser externos e independientes quienes estemos liderando este grupo. Y estamos en tercera generación, tenemos 76 años, pero no hay exceso de confianza. No puede haber, porque desde el ADN no existe. Otra de las cosas que vemos en este misterio es el estancamiento estratégico. Fíjense, a finales de los 80s, finales de los 70s e inicios de los 90s, en todo ese periodo, se tuvo una guerra civil en El Salvador, serísima. Y por lo tanto, las familias, las personas no podían ir a ningún sitio, no habían sitios públicos, todo terrible. Pero había una familia de apellido Poma. 1919 crea su grupo. Y esta familia, fíjense, a partir del propósito familiar, es que esto es otra vez. ¿De qué propósito empresarial me hablas si no me has hablado del propósito familiar?
Es como yo digo, y perdónenme la expresión, siempre la cola moviendo al perro, no al revés. Y todos trabajamos en la cola, pero nos olvidamos de que hay un perrito. Y el propósito familiar desde esa época fue contribuir al desarrollo integral de nuestras comunidades. Conclusión empresarial, que el board tenía que llevar adelante ese propósito, crear cadenas de centros comerciales. ¿Para qué? Para que las familias vayan, para que estén seguras, para que se sientan bien tratadas. En medio de una guerra civil, porque no había estancamiento estratégico, porque ya se estarán dando cuenta que había una brújula y un faro. Y a pesar del entorno, tuvieron claro su brújula y su faro. Esto hizo que esta familia pues trascienda muchas partes de Centroamérica. Y ahora ya están en quinta generación. Esto es el segundo componente de este misterio. Síntomas: exceso de confianza, síntoma, estancamiento estratégico, síntoma, falta de planificación sucesoria. Y aquí quisiera yo referirme, a algo que es, con todo cariño, creo que les animo a todos a tener un gesto de humildad. Muchas veces nosotros, en una expresión de generosidad, esculpimos una obra de arte y creemos que esa obra de arte es única, la es. Pero no nos damos cuenta que lo que hemos creado es algo que se queda allí para que todo el mundo lo contemple. A nadie más le voy a dar un cincel para que siga haciendo, porque ya terminé la obra, ¿no? ¿Saben dónde voy? Voy a que necesitamos tener pensamiento como Gaudí. Gaudí imaginó, Gaudí dibujó, Gaudí comenzó a construir la Divina Familia, la Sagrada Familia, perdón, en Barcelona. Y por favor, quiero que lo vean. 1882. Pero ¿saben lo maravilloso cuando uno tiene las cosas claras? Es que sabe que su obra no ha terminado y que tienen que venir otros a seguir. Entonces el problema de la sucesión es algo tan normal y tan maravilloso que uno lo abriga, lo abraza, porque no es un reemplazo, es la continuación. ¿Y saben cuándo se espera que termine la Sagrada Familia? El 2034. Eso es tener visión y propósito. No hemos terminado nada. Todos somos una parte de una obra maestra. Por eso es que tenemos que abrazar lo intergeneracional. Si Gaudí no hubiese tenido eso, capaz que no hace esta obra. Entonces, en el fondo son tres: exceso de confianza, estancamiento estratégico y falta de planificación sucesoria. Y he querido poner una gráfica provocadora, como suelo poner. Se apagó tu relojito para calcular. ¿Y saben por qué? Porque esta es la gráfica que la inteligencia artificial ayudó a construir. Porque miren las curvas de barras, pues la empresa va bien, el patrimonio va bien. Señores, ¿por qué pensamos que somos insustituibles? ¿Por qué pensamos que estamos en ese pedestal de haber sido los irreemplazables? Nadie lo hará mejor que yo. Es que tú no sabes, yo lo hice esto desde cero. ¿Y por qué pensamos que somos inmortales? Cuando en el fondo somos líderes con pies de barro. Por lo tanto, creo que el gran misterio está en vivir en estado de parálisis complaciente. Y esta parálisis complaciente es la que no quiere conflictos. Es la que quiere, comillas, llevar la fiesta en paz. Y en el fondo la parálisis complaciente no es otra cosa que una pérdida irreparable de la capacidad de innovar, que es reinventarte, como diría el fundador del Grupo San Fernando,
de ver las cosas siempre con mentalidad de principiante. Al punto que yo me autodenomino un veterano principiante. Así me autodenomino yo. ¿Usted quién es? Un veterano principiante. ¿Paradójico? No. Creo que reconoce que necesitamos innovar y adaptarnos a los cambios. ¿De qué entornos? De todos, principalmente no del entorno externo. No, del entorno interno, que es infinitamente más complejo que el otro. Porque hay emociones, porque hay biografía. Y por lo tanto, vamos a intentar darles otro ejemplo acerca de cómo se puede uno rebelar frente a la parálisis complaciente. En los 1800, la familia Bacardí, en la soleada Cuba, hizo su industria del ron. Maravilloso. Los 1800, mitades de los 800. Y sí, fueron creciendo, estupendo, pero ¿saben qué pasó? ¿Qué imaginan que pasó el año 1960? Pues pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos rebelamos? ¿No nos rebelamos? ¿Qué hacemos? Uy, viene, nos aliamos con el Señor. ¿Qué es lo que hacemos? No. Gracias a Dios esta familia vino trabajando una dinámica familiar muy sana. Lograron irse rápidamente a Bahamas y Puerto Rico. Les quitaron todo, por supuesto, ¿no? Se imaginarán, ¿no? Esto sí fue todo. Y hoy día están en 170 países, entrando a la 6ª generación, y siempre pensando en que su marca es un reflejo del propósito familiar. Por lo tanto, a esta altura de mi presentación, lo que he querido es plantearles que este mapa, que es un mapa incompleto, que es un mapa que solo muestra lo que vemos, lo que deducimos, pero si no lo estudiamos, no nos alcanza con la experiencia. Y aquí una metáfora médica. Nosotros entramos, cuando somos confrontados en situaciones familiares con decisiones o dilemas que nos muestran vulnerables, generalmente entramos en negación y huimos. Generalmente. Y esa es la razón por la cual a veces un dolor de espalda, pues no le paro mucho. Hombre, vete al quiropráctico, ahí yo tengo uno que muy bien, listo, te arregla y listo. Pues no te arregló. Mira, mejor vete al médico tal. Y la cosa sigue peor. Hasta que ya no puedes caminar y terminas en un neurólogo cirujano especializado en columna. Señores, tengan mucho cuidado. Porque lo que no mejora, empeora. Parafraseando a nuestro amigo Alvarito Merino Reina. Y si no mejora, empeora. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de que si tienen una dolencia, vayan al quiropráctico, porque eso puede terminar peor. ¿Y por qué peor? Porque hay una desconexión normal en la antropología familiar entre lo que digo y hago. Y eso se llama coherencia, pero no es suficiente. Porque lo que digo que hago es una parte, porque puedo yo estar diciendo cosas que no creo. Y eso es falta de autenticidad. Y puedo creer algo y decir lo mismo, pero resulta que las emociones me ganan. Y eso es falta de integridad. Por lo tanto, son 3. Es coherencia, autenticidad e integridad. Lucha absolutamente personal, pero que si no cuidamos
los siguientes elementos vamos a seguir dando vueltas y seremos del 96%. Por más directores independientes, por más gobernanza, por más protocolo, por más todo lo que Consejo de Familia, todo eso, perdona, no sirve para nada. Si es que no se toma en cuenta la estrategia familiar. ¿Cómo puedo estar sentado en un board de una empresa familiar cuando desconozco la estrategia familiar? Con todo cariño, ¿es ilegítimo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Con todo cariño y respeto. Por otro lado, ¿cuáles son verdaderamente los valores de esa familia? Porque los valores de esa familia son los que van a ser el sustrato de la institucionalidad. Y por lo tanto, ¿dónde se expresa eso? En la dinámica familiar. Cómo se hablan, cómo se dicen, cómo no se dicen, cómo se apoyan, cómo no se apoyan, cómo se critican, cómo... Lo que quieran. La dinámica familiar es el gran termómetro para entender esas conductas y esos hábitos. Pero eso que es tan importante, nosotros tenemos que renovarlo. Y la renovación es la actualización de los valores, no es el cambio de los valores. Ustedes vieron en el slide del fundador del grupo IKEA, hablaba de laboriosidad. Bueno, laboriosidad no necesariamente es eficacia, ni eficiencia. Entonces hemos cambiado, seguimos con 4 valores nomás, pero hemos cambiado a laboriosidad por hacerte cargo. Con lo cual, si tienes que trabajar 24/7, es rollo tuyo, pero tú te haces cargo. A eso me refiero. Me refiero que son los mismos valores, sino que los vamos interpretando ajustados al entorno cambiante. Y eso hace que las siguientes generaciones estén enamoradas del proyecto y se adhieran y puedan llevar a la siguiente generación el propósito y los valores. Por lo tanto, ¿qué nos toca ahora? Nos toca saber que la institucionalidad generará un compromiso familiar, pero no tendré un compromiso familiar si no he armonizado los propósitos, y los propósitos no son de la familia, primero son los personales, porque solo con propósitos personales renovados puedo renovar el propósito familiar. Y este propósito familiar entonces armonizado generará unos intereses que fortalezcan la cultura de la familia, y esta cultura de la familia generará un compromiso con el proceso. Pero todo esto no se estudia. Y mi objetivo aquí es decirles sí está estudiado y hay que llevarlo y saber cómo es que todo se interconecta. No es un festival de cositas. Y además, como se han dado cuenta, a esta altura, sí les digo, solo 2 herramientas. La brújula. ¿Qué es la brújula? Los valores. No la pierdan nunca. No GPS, los valores. Porque la brújula permite hasta ciertas desviaciones, ¿pero por qué? Porque se ajustan a las realidades generacionales, sin perder la esencia. ¿Y el faro qué es el faro? El propósito. ¿Hace falta más? No. Pero tenemos que construirlo, tenemos que generarlo, tenemos que hacer que nuestras generaciones, ¿verdad?, se involucren. Pero yo no me puedo involucrar si la cultura es horrible. ¿Y cómo será la cultura horrible? Porque no hay un propósito familiar. Pero si hay un propósito familiar armonizado, puedo tener un involucramiento personal. ¿Y el involucramiento personal qué va a generar? Un involucramiento familiar. ¿Y ese involucramiento familiar qué va a generar? Que las conductas traducidas en hábitos ya sean hábitos positivos y por lo tanto virtudes. Y esas virtudes son la esencia de mi legado. Porque para eso tenemos pensamiento Gaudí. Un legado. Un legado que se mida, un legado que sea huella.
no cicatrices. A veces decimos, yo dejo marcas en la vida, sí, ojalá que sean huellas y no cicatrices. Pero hasta aquí, fíjense, todo lo que hemos transitado, y arriba la estrategia empresarial. Cuando llegamos a este tema, ya estamos en una condición importante, incluir a la estrategia empresarial, para hacer el circuito y que la estrategia empresarial signifique la materialización del legado que yo quiero. Pregunto, ¿cuántos de los aquí presentes tenemos esto claro? ¿Tenemos esto definido? Lamentablemente, no han tenido tiempo, pero ahora ya, a partir de ahora seguro que sí. Porque no se puede andar por la vida haciendo cosas. El órgano no hace a la función hace al órgano. El protocolo no hace que tengamos mejor dinámica. El protocolo no armoniza propósitos personales que se renuevan. El directorio lleva a la compañía ¿hacia dónde? ¿A ganar más plata? Por eso es que tenemos que recordar que todos salimos de la misma raíz, pero la libertad para elegir, lo mencionó Katia Ñaños también, tengo el gusto de estar cerca de esa familia. Y claro, la libertad para elegir, ¿qué significa? Que estás no donde añadas valor, me van a disculpar, no, eso es un sentido utilitarista de la familia. Vas a estar donde puedas contribuir al legado familiar. Ahí tienes que estar. ¿Que eres escultor? Pues enhorabuena. ¿Que tú eres un buen gerente? Enhorabuena. Y entonces estarás involucrado porque tus propósitos personales contribuyen al propósito familiar. ¿Me voy dejando entender? No es donde añades más valor. ¿Quién han pensado que son los miembros de la familia? ¿Un headhunter? No, tú vas a ser mi heredero, ¿no? Tú vas a manejar esto, un momentito, ¿y quién te ha dicho que a mí me interesa? Yo les digo algo, en todos nuestros estudios, muchas veces hay miembros de familia de las siguientes generaciones que sufren una barbaridad, porque lo último que quieren es desilusionar a los padres que han dado tanto por uno, y ¿cómo le voy a decir que no? Tengo que hacerlo. ¿Es tu propósito? No, pero... Y conozco casos de 40, 50 años que lamentablemente se negaron a sí mismos su realización y que no han podido sostener eso. ¿Por qué no era lo de ellos? No había libertad. ¿Pero por qué no decían que no? Porque amaban tanto a los padres. Y los padres fallamos al no dar la libertad para elegir. Porque pensaron que así nos hacían felices y teníamos hijos rehenes, hijos vacíos. Y la historia de ese 96% está llena de esas circunstancias. Por eso es que la calidad en las relaciones familiares, en el mapa que les he mostrado, es fundamental. La calidad. Por eso es que no es ausencia de guerra, ni vamos a negociar, no, es armonizar, la palabra es armonizar. Recuerden, somos una familia y por lo tanto cada uno es especialista en un distinto instrumento. Que no se nos ocurra tocar todos iguales. Unidad no es uniformidad, es armonía en la realidad personal de cada quien. Y por lo tanto, ya he llegado al final de este viaje cortito, media hora, como estaba previsto, pero voy a terminar con que este viaje es una búsqueda. Una búsqueda maravillosa que tendrá vientos en contra, tendrá mares embravecidos, tendrán calma, tendrán tripulaciones que se enferman. Pero nuestra razón de ser, estimados, para todo esto es la búsqueda del propósito
y de legado. Para eso estamos. Todo lo otro es irrelevante. Muchas gracias.